Bienvenidos a esta nueva clase de ética. El día de hoy vamos a hablar sobre un texto escrito por Immanuel Kant, el gran filósofo de la Ilustración. Este texto se titula Respuesta a qué es la Ilustración. Una pregunta que le habían hecho a través de un semanario, de un periódico, y Kant responde por el mismo medio. De entrada, el autor aclara aborda qué es la pregunta, qué es la minoría de edad. Nos introduce en este concepto que es fundamental para entender la Ilustración. Kant explica que la minoría de edad consiste en la incapacidad de usar nuestro entendimiento con completa autonomía, sin la necesidad de que otra persona u otras personas guíen nuestros pensamientos. En este contexto es que Kant pronuncia la famosa frase sapere aude, atrévete a pensar por ti mismo, por ti misma. Ahora, si la minoría de edad es esta incapacidad de hacer uso del entendimiento propio con completa autonomía, ¿qué es lo que provoca esta situación? Para Kant, la minoría de edad es provocada o es producto de la pereza y de la cobardía. Estos dos elementos están presentes en muchos individuos después de haber sido liberados por la naturaleza de la conducción ajena, es decir, de la opresión de unos sobre otros. Se supone que en la sociedad civil ya no estamos bajo ese sistema de opresión, somos seres completamente libres, pero debido a la pereza y debido al miedo, no nos atrevemos a pensar por nosotros mismos. Muchos encuentran mayor comodidad permaneciendo en la minoría de edad y a otros les es más fácil establecerse como tutores o conductores de la opinión. Leamos la siguiente frase. ¿Es tan cómodo ser menor de edad? Si tengo un libro que piensa por mí, un pastor que reemplaza mi conciencia, un médico que dictamina acerca de mi dieta y así sucesivamente, no necesitaré esforzarme. Si solo puedo pagar, no tengo necesidad de pensar. Otro asumirá por mí tan fastidiosa tarea. Es importante que nos detengamos aquí un momento porque Kant menciona algunos aspectos muy importantes y cosas que también podríamos llegar a criticar. Este pasaje confronta nuestra realidad actual porque tenemos la posibilidad de pagar por una enorme cantidad de productos y de servicios que nos facilitarían la vida en muchos sentidos. Pero lo que podríamos extraer como interpretación de esta cita es en relación a la autonomía. Podríamos preguntarnos, ¿qué tan autónomo soy en relación a mi propia nutrición y estabilidad emocional o el manejo de mi conciencia? ¿Qué tan autónomo soy al momento de elaborar mis opiniones respecto a la realidad social, política y económica de mi país? En relación al caso del pastor, como él dice aquí, que el pastor que reemplaza mi conciencia, no es que los líderes espirituales no sean útiles, pero el problema que Kant ve aquí es cuando depositamos toda nuestra responsabilidad espiritual o toda nuestra responsabilidad moral en lo que diga el pastor, el sacerdote o el líder espiritual. Es decir, no soy capaz de pensar por mí mismo en términos de valores y dependo de lo que diga el líder espiritual. Lo que pasa con el médico no es que los médicos no sean necesarios, sino que si yo no soy capaz de tomar conciencia sobre lo que es una buena dieta y aprender sobre nutrición, que no se necesita eh, haber estudiado medicina o tener una especialización en esta área para uno saber qué debe comer y qué no puede comer, qué le hace daño y qué le hace bien. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que hay una crítica a esa falta de autonomía, a esa falta de interés por manejar estos temas que son de beneficio personal. Y en relación a las opiniones es ver, por ejemplo, nosotros que contamos con redes sociales, eh, cómo opinamos, cómo se mueve el mundo de la opinión en las redes sociales. Vemos que tanto en términos políticos, los que están a favor de una causa y los que están en contra reproducen como si fuera un banco de ideas, pero muy poco vemos opiniones auténticas.
Entonces, aquí lo que podemos ver es que podríamos extender esta crítica a cualquier otro aspecto de nuestra vida y evaluar si estamos siendo manejados por otros o si somos nosotros mismos los que tenemos el control de nuestros pensamientos y acciones. Kant señala que o sea, muchas personas ven como peligroso salir de la minoría de edad y llegar a esa mayoría de edad, que es todo lo contrario. Si la minoría de edad es la incapacidad de pensar por sí mismo, la mayoría de edad vendría a ser lo contrario, es decir, la capacidad de poder pensar autónomamente. Ahora, Kant mencionaba que habían unos tutores, unos conductores de la opinión. Estas personas o estos grupos de personas, al ver que la mayoría ve como peligroso salir de la minoría de edad, a ellos les queda mucho más fácil monopolizar el miedo, porque a través del miedo pueden manipular el pensamiento. A través de este miedo pueden obligar a la mayoría de individuos a permanecer carentes de autonomía, enseñándoles los peligros de intentar andar por su cuenta y los beneficios de confiar en ellos, en el otro, en dejarse conducir. Hasta el punto que llegan a ejercer, hasta tal punto llegan a ejercer control estos tutores que la minoría de edad se convierte en la normalidad, en la naturaleza propia de cada individuo. Cada, Cualquier persona que intente salir de la minoría de edad, entonces será visto como loco, como extraño, como anormal, incluso como un peligro para la sociedad. Dice Kant, reglamentaciones y fórmulas. Estos instrumentos mecánicos de un uso racional o más bien de un abuso de sus dotes naturales son los grillos o grilletes que atan a una persistente minoría de edad. De este pasaje podemos interpretar que Kant está haciendo alusión a una sociedad disciplinar donde los individuos deben contentarse con seguir instrucciones, obedecer procedimientos y aplicar reglas en diversas áreas de la vida, desde el trabajo hasta la intimidad. Bueno, esto ya se los mostré, la cuestión del miedo me había quedado en esa diapositiva. Vamos aquí a esta parte que se titula La ilustración autónoma de los pueblos. A pesar de vivir en minoría de edad, Kant considera que el público, el pueblo, puede llegar a ilustrarse por sí mismo solo si vive en libertad. De este modo, algunos individuos saldrán del yugo de la minoría de edad y podrán propagar el espíritu de libertad y autonomía que se adquieren cuando se hace uso del propio entendimiento. Kant acepta que será imposible que la totalidad de personas abandonen la minoría de edad. Siempre existirán prejuicios que aten nuestro pensamiento y de este modo evitaríamos pensar en una utopía donde todos sean completamente autónomos. La mayoría de edad, en este sentido, es una cuestión que solo algunas personas pueden lograr. Ahora, decíamos que la ilustración se puede lograr con la libertad, pero ¿qué clase de libertad busca la ilustración? Kant señala que se trata de la libertad más inofensiva, la libertad de hacer uso público de la razón. Y vamos a ver a qué se refiere con el uso público de la razón. Esto es lo que podríamos comprender quizá hoy día como el derecho a la libertad de expresión. Y si lo entendemos de esa manera, veríamos que este concepto ha sido mal interpretado y mal utilizado por muchos. ¿Qué entiende Kant por la libertad del uso público de la razón? Para poder hacer uso público de la razón, se debe ser un sabio ante la comunidad. No cualquier persona podría recurrir a este tipo de libertad, sino solo aquellos que cuentan con una formación y una experiencia idónea para publicar sus consideraciones e ilustrar así a los demás. Además del uso público, Kant también menciona el uso privado de la razón, el cual el mismo Kant reconoce que debe ser limitado. Entonces, fíjense que a partir de esto, si nosotros entendemos el uso público de la razón como el derecho a la libertad de expresión, no es que cualquier persona pueda expresar libremente lo que opina, porque entonces lo que vemos hoy día en el mundo de la opinión de las redes sociales es que cualquier persona puede decir cualquier barrabasada y se defiende
hecho de que tiene libertad de expresión. Puede insultar, puede incluso tener una posición beligerante y apela a su libertad de expresión, pero vemos que según Kant, no es opinar por opinar, ¿sí? Es tener un fundamento crítico, un fundamento racional para poder decir algo. A diferencia del uso público de la razón, el uso privado hace referencia a las personas que se encuentran trabajando en una posición civil o de una función específica que se le ha confiado, como es el caso de los soldados de un ejército, los monjes de una comunidad religiosa en específico, o los funcionarios públicos de un estado o los empleados de una empresa. En estos casos, no es preciso que las personas razonen, sino que obedezcan los lineamientos dados por sus autoridades. En determinadas ocasiones, una persona cuya función lo convierte en un miembro pasivo de la comunidad puede hacer uso público de su razón sin afectar sus funciones específicas. Para explicar esto, Kant usa el ejemplo del ciudadano que paga sus impuestos pero manifiesta su inconformidad. Vamos a leer esta frase. El ciudadano no se puede negar a pagar los impuestos que le corresponden. Incluso puede ser castigado o castigada una censura impertinente a esa carga en el momento de pagarla, como un escándalo que pudiera ocasionar resistencia general. Pero en cambio, no actuará él mismo en contra del deber del ciudadano si, como sabio, manifiesta públicamente sus ideas acerca de la inconveniencia o injusticia de tales impuestos. Es decir, el ciudadano paga sus impuestos, pero resulta que es un experto en economía, en finanzas, en cuestiones de impuestos, y después de cumplir con su obligación civil, eh, emite unas publicaciones, hace unos artículos o genera unas conferencias donde informa sobre por qué el sistema de impuestos del Estado está mal o cómo podría mejorar o qué se debería hacer con esos recursos, etcétera. De este modo, Kant introduce la idea de que a pesar de que en ciertas instancias el individuo debe obedecer, no es posible establecer un régimen de obediencia y de control que impida el avance de la ilustración. Es decir, obedezco, pero debo tener la libertad de criticar racionalmente, de manera fundamentada, aquello con lo que yo no estoy de acuerdo. Y a partir de ese pensamiento ilustrado se pueden generar transformaciones en la sociedad para cambiar quizás esas normas o esas reglas que me parecen injustas. Es necesario que las personas puedan hacer uso público de su razón para reformar y mejorar las instituciones a las que pertenecen. En este sentido, Kant considera que es absurdo vincularse, por ejemplo, a una religión que no tolera que se hable públicamente de ella para ponerla en duda y criticarla. Y la gran pregunta es, ¿vivimos en una época ilustrada? Aunque Kant responde a esta pregunta en el año de 1784, podríamos hacer el ejercicio de preguntarnos lo mismo hoy en el 2020. Y vamos a ver que la respuesta que da Kant puede incluso seguir teniendo vigencia hoy día. Y podríamos preguntarnos qué ha pasado desde 1784 hasta el 2020 que todavía seguimos en esta posición. Para el filósofo alemán, no estamos en una época ilustrada, pero sí estamos en una época de ilustración. Eso es muy diferente. Estamos en una época de ilustración porque ahora, desde el contexto de Kant hasta nuestros días, contamos con mayores facilidades para ilustrarnos. Pero no basta con tener mayores facilidades. Por ejemplo, hoy día eh, muchas personas, no necesariamente ricos ni millonarios, tienen acceso a un smartphone y a Internet. Y a través del smartphone y del Internet pueden tener acceso a infinidad de información de cualquier área de conocimiento. ¿Y por qué vemos que la estupidez y la ignorancia se hace cada vez más masiva? Porque vemos que a pesar de que en esta época hay más personas recibiendo educación escolar y más personas titulándose en la universidad, o sea, es como si fuéramos un conjunto de seres inteligentes pero que no piensan profundamente. Algo así como lo que decía Heidegger en qué significa pensar. Pero no nos vamos a meter con eso.
Entonces vivimos en una época que no es ilustrada, no somos ilustrados, pero estamos en esa época de ilustración donde es más fácil eh, salir o tratar de salir de esa minoría de edad para poder pensar autónomamente. Y bueno, Kant finaliza su texto explicando que un gobierno, un gobernante, sería ilustrado en la medida que éste permite la libertad de culto, renuncia a la potestad de dirigir la espiritualidad del pueblo. Este asunto religioso es importante para Kant porque él considera que, sobre todo en la religión, se ve este tema de la minoría de edad, esta falta de autonomía en el pensamiento crítico y que hay una gran dependencia de lo que diga la autoridad y los líderes religiosos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Los invito a opinar en los comentarios. Cuéntenme qué piensan, qué preguntas tienen o qué comentarios desean hacer para complementar la clase de hoy. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima sesión.